estuvimos desarrollando un ejercicio que era una prueba anterior. Yo les comenté que una vez que, bueno, alcanzamos hasta un determinado tiempo y la tarea era seguir con los cálculos del fabricante. El diámetro, quedamos aquí en la determinación del diámetro de la pieza. Bueno, espero que ustedes hayan hecho la tarea y si la hicieron y me la enviaron, fantástico. Yo voy a continuar con el ejercicio. A lo mejor dejo pendiente parte de la segunda parte de esta prueba para que ustedes, si no han hecho la tarea, y no sería una gracia que hicieran lo que yo voy a hacer y me lo mandaran como que, no sé, lo están haciendo ustedes y no tendría ningún sentido. Hacen la parte nueva, ¿ya? Para que no se hagan drama y no se hagan problemas de lo que potencialmente pudieron no haber entregado a tiempo, qué sé yo, ¿ya? Los que ya mandaron la tarea de metrología, bien, van a poder revisarla conmigo ahora. Bien, démosle entonces. Hay un concepto aquí. Vamos a irles recordando. El diámetro cero, o diámetro del plano, o diámetro segundo plano, es una lectura nominal que nosotros dimos ese diámetro, pero lo dimos en pulgadas. Aquí está, 2/3 de pulgada. Transformamos estos 2/3 de pulgada y la medida que nos dio fue 66,04 milímetros. Eso fue lo que nos dio, 66,04 milímetros. De aquí me están pidiendo el diámetro de la pieza, que tiene sus propias temperaturas, tiene un coeficiente, la pieza es de bronce, por tanto, ese coeficiente de la pieza también lo dimos. Vamos a ir a buscarlo, debe estar por aquí en alguna parte. ¿Se refiere a los grados de la pieza de bronce? Ahí está, alfa de la pieza, 18,5. No, me estaba refiriendo al coeficiente de dilatación. Aquí está, lo encontré. Que es el dato que me está pidiendo aquí la fórmula. Lo vamos a colocar acá. Estoy rescatando los datos, que es lo primero que nosotros tenemos. Estos son los datos. Voy a colocar aquí, son los datos. Como este pretende ser una especie de guía o de ayudantía en la resolución del problema, la idea es que lo hagamos paso a paso para que usted lo entienda bien. Y luego, tal como tú indicabas, la temperatura de la pieza al momento de la medición, 70 grados Fahrenheit. Y esto del fabricante, ¿ya? Estamos hablando del fabricante. Estos son otros datos, esto es el cliente, no los podemos mezclar.
Y nosotros también trabajamos con esta temperatura, dijimos, hicimos una conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Aquí están los grados Celsius del instrumento al momento de la medición, y aquí está los grados Celsius del laboratorio al momento de la medición, que también lo determinamos. Y necesitamos la temperatura de la pieza al momento de la medición. Aún aparentemente no la hemos utilizado. Esto es lo que necesitamos, ¿ya? Ese dato. Ese es el dato que vamos a buscar, ¿no? Y la temperatura de la pieza al momento de la medición me da la idea que aún no la hemos transformado. Temperatura de la pieza, pero ese es el cliente. Y la temperatura de la pieza debe ser medida a la temperatura de 70 grados Fahrenheit. Aquí está la temperatura de la pieza, 70 grados Fahrenheit. Dato que me da el problema. La temperatura de la pieza al momento de ser medida, es decir, al momento de la medición, son 70 grados Fahrenheit. Y esto obviamente tenemos que someterlo a la conversión de Fahrenheit, de grado Fahrenheit a grados Celsius. Y nosotros también entregamos la fórmula. Aquí está la fórmula. Potencialmente hay una forma distinta también de presentar esta fórmula, pero cualquiera que use debiese darle lo mismo. Por tanto, el grado Celsius que estamos calculando es igual a el grado Fahrenheit, que son 70, menos los 32, cierre de paréntesis, y esto multiplicado por 5 y dividido por 9, perdón, dividido por 9, y esto me va a dar un resultado. Que seguramente usted ya lo tiene calculado también, ¿ya? Porque como esta es una tarea, yo supongo que usted hizo esto, ¿ya? Los que me la entregaron pueden aprovechar de revisarla, ¿ya? Todavía yo lo estoy desarrollando, así que si alguien lo tiene desarrollado, me lo puede enviar para que sea válido como tarea, pero ya después de que yo termine de desarrollar el ejercicio, ya no voy a recibir esta tarea como tarea, porque la estoy haciendo yo. Entonces, voy a dejar otra tarea. Entonces, 70 menos 32, 38, lo multiplicamos por 5, 190, y lo dividimos por 9, y eso me da 21,11 o 21,1 periodos. 21,11111 hasta el infinito. ¿Ya? Y esos son grados Celsius. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que establecer en función de lo que el problema me ha ido entregando, cuáles son la cantidad de decimales que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, hemos estado utilizando un grado Celsius, o sea, un decimal. Este es la fórmula con la que se cambiaron los grados Fahrenheit del laboratorio al momento de la medición a grados Celsius, 20,3. Por tanto, la temperatura del laboratorio al momento de la medición, voy a aprovechar de copiarla acá, porque la voy a necesitar, ¿ya? Es igual, aquí está el cálculo, 20,3. ¿no?
20,3 grados Celsius. Y acá ya sabemos entonces que es 21,1. Entonces, ahí tengo los valores de la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grados Celsius, la temperatura de la pieza en grados Celsius, si usted lo quiere ver de esa forma para ser más ordenado aún. Y esta es la temperatura ambiente en grados Celsius, y ya la habíamos determinado. Bueno, ahí está la temperatura en grados Celsius del laboratorio al momento de la medición. La tenía ahí dentro del grado Celsius. Y este también, obviamente, es la temperatura de la pieza al momento de la medición. Es importante entender esos conceptos porque pueden haber otros momentos. ¿Ya? Bueno, ya tengo los datos y teniendo los datos, que es lo más importante, se procede entonces a la aplicación, ¿ya?, de esta fórmula. ¿Ya? Esa fórmula, si pongámosle doble asterisco, entonces reemplazando en dos asteriscos, tenemos dP, diámetro de la pieza, va a ser igual a DO, lo conozco, 66,04. Abro el paréntesis, le digo 1 más alfa de la pieza, 18,5 por 10 elevado a la menos 6, paréntesis, temperatura de la pieza al momento de la medición, 21,1, menos temperatura ambiente al momento de la medición, 20,3, y cierro el paréntesis. Como estos son 1 partido por grado Celsius, y estos son grados Celsius, se van a cancelar el concepto de grados Celsius, y los 66,04 son milímetros, por tanto aquí el dP va a ser 1000. Entonces dP va a ser igual a, y utilizando la calculadora entonces, vamos a ir por parte, 21,1 menos 20,3 me da positivo 0,8. Eso es lo primero que vamos a rescatar. Lo voy a rescatar así en el paso a paso, básicamente por explicarle algo, ¿ya? Para explicarle algo. Voy a copiar esto para no estar a cada rato copiando. Paréntesis, dice 0,8. ¿Por qué es tan importante establecer este 0,8 así? Porque si usted se fija, el 0,8, lo voy a destacar ahí, es positivo. Y eso a usted debiese decirle inmediatamente algo. Esto es positivo. Esto es positivo. Usted puede decir, bueno, ¿qué importancia tiene que esa tontera sea positivo? Bueno, la tremenda importancia que tiene que esto sea positivo es que me indica por el solo valor el hecho de ser positivo, como el error se asocia a la variación de la temperatura y no a otra cosa. El hecho de que sea positivo indica que la pieza está dilatada respecto del laboratorio. Es decir, al momento en que la pieza se está midiendo en el laboratorio, la pieza está dilatada, solo por el hecho de haber dado positivo. Y de igual forma, yo podría haber, que no lo dije, que me di cuenta cuando copiamos este asunto, acá dio negativo, ¿no? ¿Se fija? Menos 0,6. Menos 0,6.
Usted lo tiene ahí, menos 0,6. Menos. Y eso yo debería de haberle indicado a usted que si ese valor le está dando negativo, usted debería esperar a esta altura de indica que el instrumento respecto del laboratorio está contraído. Eso indica. O sea, eso es tremendamente relevante. Eso es tremendamente relevante. Así que esto es. Eso, ese hecho que sea negativo está indicando eso. Y obviamente, ¿dónde se me da la razón? Acá. Cuando yo hago todo este fenómeno, me va a quedar negativo. Ahí está negativo. ¿Y por qué es tan importante este concepto de entender el concepto de negativo o no negativo? Quizás es algo tonto en el sentido de la explicación que le voy a dar ahora, y que obviamente no vislumbré en la clase pasada, pero se lo explico ahora. Así aprovecho, obviamente, de no tan solo ser una ayudantía, sino que aclarar conceptos. Esto que estoy destacando acá, que lo voy a rescatar de esta forma, esto está implicando una sola cosa. Esto está implicando el hecho de que sea negativo y que usted a lo mejor no le prestó mucha atención porque en realidad no es como para matarse haciendo un juego mental respecto de la importancia del negativo o no negativo. Pero tiene un valor metrológico extraordinario en el sentido de que mensaje no existen, yo por lo menos nunca lo he visto, no existen los milímetros negativos. No existen los milímetros negativos. ¿Ya? Una pieza tiene longitud, tiene ancho, tiene espesor, tiene volumen, pero es una manifestación hacia el exterior. No existe la materia negativa, no existe el hecho de que haya menos 1 metro, no existe esa medida, no existe. Existe en una recta numérica. ¿Ya? Es decir, cuando yo hablé de un concepto en el sentido de que indiqué, esto lo que está indicando es que el resultado que está aquí es matemáticamente correcto. Es matemáticamente correcto. Porque en las matemáticas existen los números negativos. Convencionalmente existen los números negativos porque básicamente yo en la recta numérica puedo establecer números negativos. Así de simple. Matemáticamente esto existe. Esto es matemáticamente correcto. Pero es, para que no se me corra todo, estoy haciendo esto. Pero es metrológicamente incorrecto. Es decir, si usted me entrega una prueba en donde el resultado del delta L del instrumento o el delta L de la pieza como negativo algo, y le pone milímetros o litros o kilos o lo que sea, yo le voy a colocar en su prueba, en su resultado,
Lo que usted me acaba de entregar es matemáticamente correcto, pero es metrológicamente incorrecto y por lo tanto usted tiene 0 puntos en esta razón. Profe, disculpe, entonces, ¿sería un valor absoluto? No existen los valores absolutos en metrología, lo que existe es un concepto. El valor absoluto es quitarle el signo a un número que tiene un signo, o positivo o negativo, pero la metodología no trabaja con valor absoluto, trabaja con un concepto. ¿Ya? La magnitud no tiene la conceptualización de negativo. La magnitud utiliza el concepto de lo negativo como una referencia de tipo descriptiva, de tipo subjetiva, para explicar esto. Pero no tiene sentido. O sea, cuando usted habla de menos 35 grados Celsius, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que respecto del cero hay menos 35 grados. ¿Pero qué significa eso? ¿Punto de congelación? ¿Qué? Pues, ¿mucho frío? Son conceptos. ¿Ya? No existe. Pero Eso es, profesor, es matemáticamente, pero no es pero metrología. profesor, disculpe, Diga. dentro de la temperatura cuando es negativa, ¿no se supone que físicamente es falta de calor? Claro, usted puede hablar de entalpía negativa o entalpía positiva, que es el concepto de pierde calor o gana calor. Pero en estricto rigor, en la naturaleza no existen los grados Celsius negativos, no existe la temperatura negativa. No existe. Existe teóricamente el concepto de la antimateria, o sea que hay una cantidad de materia que no es materia, que es equivalente a una cantidad de materia y que si se juntaran quedaría nada. La antimateria sería como multiplicar por cero. Pero eso es un concepto. ¿No? Es un concepto, es un constructo humano para entender cosas positivas o cosas negativas. Cuando usted hace un hoyo en la tierra, hace un hoyo, y usted lo mide con la wincha, usted dice, esto tiene 35 centímetros, 3 metros, con una wincha. Pero si usted va a decir, todo lo que esté bajo el nivel horizontal de la Tierra hacia abajo, va a ser negativo, y todo lo que esté del nivel horizontal hacia arriba va a ser positivo. Es decir, un cerro, la altura de un cerro sería positivo, pero una gruta en el suelo, una cavidad en el suelo sería negativo, porque va hacia abajo. No existe ese concepto, no existe. Es un constructo matemático, es un constructo algebraico, es un constructo nuestro, ¿ya? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Pero matemáticamente es correcto. Existe en el álgebra la numerología a la derecha del cero positiva, a la izquierda del cero negativa. Es más, a la izquierda del cero va desde el cero hasta el menos infinito. Y hacia la derecha va desde el cero hasta el más infinito. Pero eso es un constructo humano. Eso es matemáticamente correcto. Pero aquí lo que tenemos que indicar es contracción. La pieza está contraída 0,000257556 metros. Hay una contracción de la pieza. Y cuando estamos hablando de lo positivo, 0,8 positivo va a indicar el valor que nos va a dar, el valor que nos va a dar, que va a ser positivo, va a indicar que la pieza está dilatada. Ese es el concepto metrológico. Dilatación o contracción. La pieza está dilatada o contraída. Yo la estoy midiendo dilatada o la estoy midiendo contraída. Yo estoy midiendo la pieza con un instrumento que está dilatado o con un instrumento que está contraído. ¿Respecto de qué? Del medio ambiente. Si el instrumento está a la misma temperatura que el medio ambiente, el error de temperatura es cero. Si la temperatura de la pieza está a la misma temperatura que el medio ambiente, el error de la pieza es cero. Si yo mido una pieza con un instrumento que tiene error cero, la lectura del instrumento va a ser equivalente a la lectura de la pieza, y a su vez esos dos valores son iguales a la lectura del plano, entonces
la medida que usted obtuvo no tiene error. Error igual 0. Ese es el concepto metrológico. No existiendo contracción y no existiendo dilatación, el error de medida es 0. Ahora, puede ocurrir que haya un error de otro tipo, que hayan los denominados errores de lectura, pero no por efecto de la temperatura, sino que por efecto de que si yo me saco mis lentes ópticos y miro un pie de metro, un micrómetro o el instrumento que sea, lo más probable es que me equivoque porque yo los números y las rayas ya no las veo. No soy capaz de distinguir. Por tanto, necesito colocarme mis lentes y se me aclara el instrumento y soy capaz de con mis ojos precisar el punto de lectura. Pero si me quito los lentes voy a cometer un error de lectura, pero es un error mío, no es un error del instrumento ni es un error de la pieza. Si la pieza está a la temperatura ambiente y el instrumento está a la temperatura ambiente, esos instrumentos y piezas no van a tener error. Y cuando el instrumento lea la pieza, lea la magnitud de la pieza, la longitud de la pieza, entregue el valor numérico de la escala con el que está graduado, esa lectura no va a tener error. Y eso es metrológico. Los signos son matemáticos. Y yo no le estoy indicando que lo que usted esté haciendo esté malo, simplemente le estoy indicando que básicamente lo que usted tiene o puede tener es un resultado matemáticamente correcto. Que es un concepto que a lo mejor yo no lo había desarrollado en clases pasadas y que es bueno que lo revisemos hoy día, para que quede claro, o para que ustedes obviamente no cometan errores, porque aquí la idea es aprender, ya no es sentirse menoscabado ni nada por el estilo. Entonces ahora voy a multiplicar 18,5 por 10 elevado a la menos 6 por 0,8. 18,5 por 0,8, esos valores me da 14,8 por 10 a la menos 6. Entonces me queda 0,0000148. 0,0000148. Ahora, si yo resuelvo esto, al 0,00148 le voy a sumar 1, que es el que está acompañando dentro del paréntesis cuadrado, y me va a quedar 66,04 multiplicado por 1,00000148, y tal vez usted sienta que eso es insignificante, y puede que lo sea, pero cuando yo hago esta multiplicación, me va a decir 66,04097739, que son los valores que me da la calculadora. Entonces, ese valor es un valor matemáticamente correcto porque es un valor de cálculo matemático. Es un valor de cálculo matemático. Entonces no tiene ningún error. Puede que a lo mejor usted, respecto de lo que yo estoy calculando, tenga a lo mejor un número distinto. Eso a veces ocurre, yo no sé por qué, pero a veces ocurre. Pero lo que tengo aquí yo es un valor numéricamente correcto, porque estoy multiplicando 66,04 por 1,0000148. Pero si yo respeto la precisión con la cual estoy determinando la medida, es decir, cuántas cifras decimales tiene la lectura del plano,
con la misma cantidad de cifras decimales que tiene la lectura del plano, yo debo entregar la lectura que da el cálculo numérico, el cálculo matemático, el cálculo de la calculadora. Y en este caso, a lo más podría ser 66,041, pero esto indicaría, si yo pongo 66,041, que estoy marcando que la precisión de la lectura estaría dada en el 1, ¿ya? Lo voy a hacer crecer para que usted lo vea bien, y ese 1 estaría indicando que el instrumento tiene una precisión de la milésima. ¿Ya? Esto indicaría, si lo aproximo a este valor y lo consigno de esa forma, significaría que el instrumento es capaz de medir con una precisión de milésima de milímetro. Y eso puede que no sea cierto. ¿Ya? Y el valor que se está indicando, el dp, que se está indicando, de 66,04, ¿ya? Esta cifra, que también se la voy a marcar acá, que son cosas que seguramente no les había indicado. ¿Ya? No quiero ese color. ¿Ya? Voy a colocar de otro color. ¿Ya? Esto está indicando que la precisión de la medida es a la centésima de milímetro. Y esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque matemáticamente usted no puede hacer más precisa una medida porque está falseando el dato al indicar que si tiene la certeza de que el instrumento es capaz de leer la milésima, usted está dando una lectura muy, muy precisa, en circunstancia que la lectura del plano está indicando que la precisión que tiene la pieza es a la centésima de milímetro. ¿Ya? Ahora, obviamente, esos conceptos son metrológicos. Ahora, ¿dónde están estos conceptos metrológicos? En las normas de metrología, en los manuales de metrología, ¿ya? En apuntes de metrología, no sé si usted los ha podido revisar. Entonces, en definitiva, 66,04 milímetros. Es la dimensión de la pieza. ¿Bien? Esa dimensión de la pieza se obtuvo de la fórmula, de esta fórmula, de 2 asteriscos. Y obviamente, si yo hago el delta 0, ¿cierto? El delta 0, es decir, perdón, el diámetro 0, el diámetro del plano, para ponerlo en el contexto correcto y preciso, ¿ya? Y digo que este diámetro del plano es 66,04, ese es el diámetro que aparece ahí, 66,04. Cuando yo hago la determinación del delta de P, o sea, el error del diámetro de la pieza, va a ser 0. El diámetro de la pieza va a ser 0. Este concepto, lo voy a copiar de acá para no ir a buscarlo, ¿ya? Y lo voy a utilizar acá. Lo voy a pegar ahí. Este delta de P, ¿ya? Es igual a dP menos d0
y esto va a ser igual a 66,04 menos 66,04, y eso matemáticamente es 0,00 milímetros, lo que significa que el error de la pieza al momento de la medición en el laboratorio del fabricante tiene, voy a poner en mayúscula, error no sé si ese es el diámetro de la pieza. Respecto de la lectura, respecto de la lectura, respecto de la lectura. Ahora, si yo estableciera este delta de P, ¿bien? Si yo estableciera este delta de P y dijera, bueno, el delta de P es el diámetro cero, multiplicado por el coeficiente de dilatación de la pieza, vamos a agrandar para que se vea bien, y lo multiplico por paréntesis, la temperatura de la pieza al momento de la medición menos la temperatura ambiente o del laboratorio al momento de la medición, cierre de paréntesis. Nosotros sabemos que este delta P va a tener un valor. Este delta P va a tener un valor. Fíjese. Va a tener un valor. Porque este 66,04 multiplicado por 18, es 18, ¿cierto? 18, si no me equivoco, 18,5 por 10 elevado a la menos 6, paréntesis, la temperatura de la pieza al momento de la medición es 21,1, menos, y la temperatura del laboratorio, que ya la habíamos calculado, es 20,3. Y si yo hago esa, sé que 21,1 menos 20,3 es 0,8, y 0,8 por 18,5 me va a dar 14,8, y 14,8 multiplicado por 66,04 me va a dar 977,392 por 10 a la menos 6. Y si yo establezco esa respuesta como valor numérico, me va a quedar 0,0009779392 milímetros. Vamos a achicar un poquito para que quede todo en la misma milímetros. Y si usted se da cuenta, si yo le pongo aquí lo que le he estado indicando, si coloco aquí que eso es positivo, lo destaco, así, bien destacado,
y lo agrando, ese positivo que usted lo vea bien, lo agrando aquí, para que usted lo vea después y entienda lo que estoy hablando, yo le diría, oye, pero el signo positivo me está indicando que esto es una dilatación. ¿Ya? La pieza respecto de la temperatura del laboratorio está dilatada. Si es positivo, si el valor, si el resultado del cálculo es positivo, implica dilatación. Y es cierto, implica dilatación porque es positivo. Pero, si usted se acuerda, el delta de la pieza va a ser igual a de 0 más insertar, sale feo, insertar, ¿dónde está el delta de P el principio básico con el que iniciamos esta clase, lo teórico, ¿ya? Lo teórico, delta P es igual a 66,04 más 0,0009777392 y dP sería igual a 66,4009777392. Y si usted hace la típica aproximación matemática 0, 40 y 1, que dice milímetro, todo eso que está haciendo usted aquí, todo esto, está perfecto, no tengo ningún empacho en decirle que eso está perfecto matemáticamente, ¿ya? Pero si usted va a respetar la pureza, como dice el comercial de la cerveza, la pureza de esta es la cifra decimal a conservar, esta es la precisión de la medida, es decir, la centésima, entonces lo correcto es que dP sea igual a 66,04 milímetros. Punto. O sea, de las dos formas, usted puede llegar al dP. De las dos formas. Y esto es lo que le está pidiendo el ejercicio. Que usted determine el diámetro de la pieza del clip. ¿Dónde comencé la clase? Creo que la comencé por aquí. ¿Eh? Voy a hacer un insertar salto de página. Clase del... Hoy día estamos... ¿A cuánto estamos? 26. 26 de octubre del 2020. Y usted, cuando la repase, se
Creo que no se corrió tanto. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, estas clases de ayudantía a mí me sirven porque estoy repasando conceptos, estoy aclarándole conceptos, y obviamente a mí me interesa la metrología, no me interesa la matemática, no me interesa el álgebra. Obviamente la considero importantísima, pero es parte de mi lenguaje, es parte de mis técnicas o de mis herramientas. Antes que nada la metrología, antes que nada metrólogo. ¿Ya? Y esto para mí indica que la pieza, aun cuando está siendo afectada por el calor en estos valores, no tengo el instrumental necesario para detectarlos. A lo mejor si tuviese un instrumento que me permitiese medir hasta la centésima, me daría el 0. Pero si tuviese la posibilidad de medir a la 10 milésima, me daría el 9. Y a la centésima de milésima el 7. Y a la micra me daría otro 7. Entonces yo podría decir, si tengo un instrumento micrométrico capaz de medir a la milésima de milímetro, entonces la cifra sería 66,04 o 66,040977 milímetros. Y si la estoy comparando con 66,04 del plano, a ese 0,4 le voy a agregar tantos ceros a la derecha como sea necesario para llegar a la precisión. O sea, tendría que agregarle 5 ceros más. No, 3 ceros más. Y ahí yo puedo hacer la resta. Y si hago la resta, me va a dar positivo. 0,000977 milímetros de dilatación. Pero está haciendo, la pieza se está dilatando a la micra. Tendría 977 micras de dilatación. Micras, pero mi instrumento no es capaz de leerlo. Y como no es capaz de leerlo, no puedo dar una medida con una precisión que el instrumento no tiene. Por tanto, debo aceptar, aun cuando matemáticamente me diga, existen valores numéricos más allá del 0,4, esos valores numéricos son matemáticamente correctos, pero son metrológicamente incorrectos. Usted debe aceptar el concepto de que para el fenómeno metrológico la pieza no está ni dilatada, ni contraída, y que cuando usted hace el cálculo de error, es 0, porque está precisando usted 2 cifras decimales, o sea, solamente la centésima. Y esos son conceptos metrológicos. Ahora, esto está explicado en un lenguaje normado, es un lenguaje de las normas de metrología, de una manera bastante más científica. Pero si usted la lee a lo mejor en la notación científica o con el lenguaje científico, donde le van a decir a usted, después de la segunda cifra decimal conservada, si la precisión del instrumento es mayor o superior a una 10 milésima del valor mínimo de la medida, usted no va a entender nada. Pues aquí, como la idea no es hacerle la vida a cuadrito, ni hacérsela difícil, porque no tiene ningún sentido, lo simple es primo hermano de lo que bien se aprende. Así que espero yo que usted bien lo aprenda. Bueno, esos son los diámetros. Esos son los diámetros. Pero esta pieza no tan solo tiene diámetros, como usted lo pudo ver acá en la prueba. Esta es una prueba. Yo, la primera prueba de metrología. Y el desarrollo era tal cual yo se lo estoy entregando. Entonces, imagínense cuando me entregaron sus colegas esta prueba y no tenía el grado de precisión que tiene de este desarrollo, obviamente yo no les puse un 1 ni les puse una mala nota. Simplemente mis revisiones se expresan en función básicamente del uso correcto de la conceptualización metrológica. Esto es matemáticamente correcto, pero es metrológicamente incorrecto, porque el valor negativo para los milímetros es matemático, pero no es metrológico. Entonces, si va a ser parte de la respuesta, ver la respuesta a una pregunta de prueba, la respuesta está matemáticamente correcta, pero está metrológicamente. Entonces, bueno,
Pero acá está la longitud de este cilindro. 6/4 de pulgada. Longitud que ya trabajamos, por lo que me di cuenta, ya aquí está la longitud, 6,4 de pulgada. Estos son los datos del fabricante, estos son los datos del cliente. Aquí utilicé los 6/4 de pulgada, transformados me da este valor. Lo voy a agrandar. Y este valor es la longitud en milímetros del cilindro. Entonces, esto, y con este valor, copiar, viene, por decirlo de alguna manera, recién, como quizás la tercera parte del ejercicio. Porque eso que está ahí es L0. L0. Pero este L0, no se olvide usted, perdón, es la lectura del plano. Entonces, ¿cuánto es la lectura de la pieza? ¿La longitud real de la pieza? Incógnito. ¿Y cuánto es la lectura real del instrumento? Incógnito. No lo sé. Conozco el alfa de la pieza. Conozco el alfa del instrumento. Conozco la temperatura de la pieza al momento de la medición y conozco la temperatura del instrumento al momento de la medición. Además, conozco la temperatura del laboratorio al momento de la medición. Todos esos datos ya los calculé. Todos estos datos están aquí. Aquí. Estos datos son los mismos del problema. No cambian. Todo esto que está aquí dentro no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Solamente LP, en vez de ser 66,04, LP ahora es 172,71. Entonces, si usted se da cuenta, cuando uno resuelve un ejercicio o parte de un ejercicio, ya lo tiene resuelto todo, porque las condiciones para medir la longitud del cilindro o el largo del cilindro, porque también estoy leyendo longitud de diámetro, ¿ya? Concepto de longitud es un concepto. Una vez la longitud solamente la entiende como para cosas largas, o sea, para el largo de algo. Pero bueno. Bueno, aquí usted reemplaza en la fórmula y va a tener inmediatamente lo otro. Ahora, si usted se guía con el paso a paso, obviamente va a ser más entretenido, pero aquí, si yo le digo, mire, ya usted tiene varios valores que usted conoce. Usted conoce estos valores. Copiar. Esos valores usted los tiene. Ya los tiene. Porque no le están indicando que el largo se haya medido bajo condiciones distintas a las del diámetro. Esos datos los tiene. Además, usted tiene estos datos. Tiene el coeficiente de la pieza. Copiar. Tiene el coeficiente de la pieza. Y además, tiene el coeficiente del instrumento. Está acá. Por aquí vi el coeficiente del instrumento. Aquí está. No. ¿Dónde está el coeficiente del instrumento? Aquí está. Alfa de la pieza, alfa del ímbar, aquí está. Copiar. Dice, una pieza de bronce se fabrica bajo especificaciones técnicas en el sistema inglés de medida y están dadas en el siguiente plano técnico.
Una vez fabricada en el horno de tratamiento térmico, se lleva al laboratorio de ensayo y se mide su diámetro T y su largo L. La temperatura del laboratorio utiliza un instrumento de aleación ímbar. El instrumento es de aleación ímbar. ¿Ya? Lo voy a destacar ahí por si alguno de ustedes no lo recuerda, el cual se utiliza a una temperatura, está dada la temperatura del instrumento. La pieza debe ser medida a la temperatura de 70 grados Fahrenheit. O sea, esto ya lo conoce, eso lo conoce y eso lo conoce. La temperatura del instrumento al momento de la medición también ya la determinó. La temperatura del instrumento al momento de la medición está por aquí determinada también. Temperatura, aquí está. Instrumento al momento de la medición 19,5. ¿Se fija? Aquí está. Copiar. Lo colocamos acá, es un dato. Esta es la temperatura. En grados Celsius el instrumento al momento de la medición, y se hizo todo el cálculo y ahí está. Temperatura de la pieza al momento de la medición en grados Celsius. Temperatura en grados Celsius del laboratorio. Lo podemos ordenar, esto para que se vea más desde el punto de vista del orden simplemente. O puede colocarle este valor acá, ¿ya? Así le da un carácter más de medida de temperatura. O sea, en el orden de las cosas, lo interesante es que usted entienda qué es lo que está haciendo. Como se da cuenta, los alfas están 1 partido por grado Celsius, cosa que cuando se multiplica 1 partido por grado Celsius le va a quedar 1, o sea, eso es necesariamente así, ¿ya? Eso es matemático. 1 grado Celsius, 1 grado Celsius multiplicado por 1 dividido por grado Celsius es igual a grado Celsius dividido por grado Celsius, y dos elementos que son iguales desde el punto de vista de la matemática es, o sea, por eso que se cancela este concepto del grado Celsius. Para quienes a lo mejor me estaban escuchando decir se cancela, no se usa, se anula, bueno, aquí está la explicación del por qué. Esto es el uso de variables alfabéticas para el desarrollo del álgebra de la matemática. Y aquí están los datos, ¿ya? Y con estos datos usted debiese ser capaz, ¿ya?, de ingresar a la fórmula, y esta tercera parte del ejercicio, ¿ya?, perfectamente podría ser, para quienes no han hecho la tarea, la tarea. Porque me tienen que entregar una tarea, porque yo debo calificarles a ustedes tareas. Entonces ahí tiene usted la tarea. ¿Ya? Y está toda la segunda parte, está acá, dice: la pieza es despachada al cliente, quien la mide utilizando sus propios planos, los cuales están indicados en la figura 2, aquí está la figura 2, diámetro 66,00 milímetros, largo 173,00 milímetros. Usted ya sabe que esto le está dando otro valor, de pulgada a milímetros hay una diferencia, y el diámetro 66,04 respecto de 66,00 también a nivel de medidas ya hay un error.
Pero aquí lo que va a primar son las temperaturas del laboratorio, la temperatura de la pieza, la temperatura del instrumento al momento de la medición, ahí lo indica, y lo que tiene que determinar. ¿Sí? Nuevamente ahí están todos los datos, y se procede al desarrollo. ¿Ve? Y el desarrollo va a ser muy parecido a todo esto, solo que en vez de hacer conversiones de pulgadas a milímetros y de grados Fahrenheit a grados Celsius, en el cliente ya lo resolvió y el cliente tiene escalas métricas. Por tanto, simplemente usted lo que debe generar es cuánto error hay de uno y de otro, y esto que está acá, ya, que lo vamos a colocar aquí, ya, esto que está acá, le vamos a colocar un... Tranquilo. No se ponga pesadito. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a colocar acá. ¿Bien? Y si esa es la tarea del ejercicio, esta sería la tarea complementaria a la primera tarea. ¿Ya? Entonces usted ahí tiene, resuelva eso, ¿ya? Eso es lo que le estoy pidiendo. Es L0, LI, LP, delta LI, delta LP en cliente para diámetro y largo. Eso es lo que le estoy pidiendo. O sea, esto forma parte de su tarea. Profe, consulta. Dígame, ¿Cómo puede sacar LP? la lectura de la pieza. La lectura de la pieza, cualquier pieza, la lectura de la pieza o de cualquier pieza siempre va a ser igual a... Déjame buscarte la fórmula. Es que la tengo acá como fórmula general, si no tendríamos que buscarla en el otro apunte, ¿no? Porque la Déjame que decir. tengo yo en la tarea que le hice, pude sacar hasta delta LP. Y LP no hallé la fórmula, la intenté buscar, pero no era parecida. Usted tiene... Es buena tu pregunta, me va a permitir hacer lo siguiente. Eso que está aquí, nosotros lo hemos identificado básicamente como... ¿ya? Lo estamos trabajando básicamente como lo siguiente. Esto que está aquí, hemos dicho que es la longitud de la pieza. Si yo tomo esto, lo copio, lo pongo acá, lo pego y lo estiro. Lo que yo le digo es que ahora lo que usted tiene es, y le va a quedar, espero yo, claro, lo que me está preguntando, lo que usted tiene aquí ahora es, a lo mejor no me quedó tan simétrica en ese sentido, hace soy medio chueco, pero ¿ya? Lo que usted tiene aquí ahora es la lectura del plano más el delta LP. Ahora, ¿cómo lo hemos trabajado? La lectura de la pieza
del plano. La lectura de la pieza del plano, más el delta LP del plano. Y nosotros sabemos que el concepto delta LP es tributario de Q igual M multiplicado por C multiplicado por esto por poner a buscar el símbolo, delta T. Por tanto, nosotros sabemos que este que está aquí, no ese precisamente, pero ese que está aquí, va a ser igual a la lectura de la pieza del plano, le quitamos el subíndice, multiplicado por el coeficiente alfa. Ese no lo quiero ir a buscar ahí arriba porque me voy a demorar mucho. Alfa, no, alfa. Ese alfa de la pieza multiplicado por copiar delta T. Entonces, a lo mejor no está dada, pero no tiene por qué estar dada porque usted ya tiene los conocimientos para determinar. Y si usted toma esto y lo reemplaza acá, le va a quedar que su lectura de pieza, cualquier lectura de pieza, donde se encuentre usted en cualquier parte del planeta, va a ser igual a la lectura que tiene la pieza del plano cualquiera que a usted le pasen, en cualquier parte del planeta, factor de 1 más el alfa de la pieza por delta T. Copiar, pegar y cerrar. Y ahí tiene usted la ecuación que dice no haber podido encontrar. Y es de 0 igual o dp igual de 0, factor de 1 más alfa p por delta p. O sea, aquí tiene usted la ecuación general de la pieza. Ahora, si usted la lectura de la pieza la estima en función de la lectura del instrumento, ahí la fórmula cambia levemente a una fórmula general que también está discutida de forma teórica. Pero eso forma parte del análisis que tiene, que lo dejamos para una próxima clase. ¿Ya? Pero ahí está. O sea, no existe la posibilidad de no resolver los ejercicios porque los ejercicios, de alguna manera, la fórmula general teórica que tienen ustedes desarrollada y demostrada, ustedes tienen que tener la capacidad ahora de generalizarlas para cualquier tipo de... Pues ahora yo les estoy hablando de la longitud, o sea, perdón, del largo, les hablé del diámetro, pero no se olviden de que las piezas, una pieza, y con esto termino porque ya hace rato que me pasé de los minutos, ya no sé, pero creo que esto es importante indicárselo. No se olviden ustedes que no solamente existe el plano cartesiano X, ya, aquí tengo la X, este es el eje de las X, este es el eje de las Y, cartesiano Y existe el cartesiano Z.
X, Y, Z. Entonces usted puede tener variación en el largo, variación en el alto, variación en el ancho. ¿Ya? Las piezas tienen largo. Si este es el largo, es un concepto más conocido por nosotros, concepto largo. ¿Ya? Este es el concepto alto, fija, o altura. Y este generalmente es el concepto ancho. Entonces, si usted tiene el largo, el alto y el ancho, todo esto se puede traducir en el volumen. Y eso es válido, esto ya es un volumen tridimensional, pero si esto fuera una esfera, una pelota de fútbol, una esfera aquí, tendría también diámetros en todo sentido, sería no tridimensional, pero sería absolutamente volumétrico. Bien, ha sido para mí nuevamente un placer trabajar con ustedes. A mí, como se podrán dar cuenta, a mí me encanta la metrología. ¿Ya? Es algo